Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Vamos a conversar ahora mismo con André Benavides. Él es abogado experto en temas constitucionales. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Decreto 110 vigente y lamentablemente inicia su vigencia el estado de excepción como iniciaron todos los estados de excepción del presidente Lazo, con violencia, con una respuesta violenta, como si fuera un paro armado por parte de la delincuencia organizada. Se firma el decreto, empieza el toque de queda y el país se vuela en pedazos. Buen día. Buenos días, estimado Milton. Cordial saludo para usted, para Verónica y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sucesos. Lastimosamente, estamos viviendo momentos críticos en el país. Lo que menos quisiéramos es que el crimen organizado humille y haga arrodillar al Estado. Y creo que estos últimos hechos terroristas, delincuenciales, se dan a partir de algunas decisiones que pretende tomar el gobierno nacional. Y vemos aquí claramente que existe de por medio también una intencionalidad política de por medio, tomando en cuenta que se venían o ya se advertían nuevas preguntas de consulta popular que a ciertos sectores no les gusta, no les parece. Y lastimosamente esto se ha agravado con la fuga de Fito y las medidas que iba a adoptar el gobierno nacional, y ahora aún más con todos estos hechos que se han dado a lo largo del país, como son los coches bombas, se han tumbado puentes, dejan artefactos fuera de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y lo único que han sembrado es el terror, la angustia en la ciudadanía. Y yo creo, estimado Milton, Verónica, que esto ya no es un problema del gobierno nacional, esto es un tema de Estado. Y creo que aquí, independientemente de la bandera política y la situación ideológica que puede tener alguno, hay que respaldar al presidente Noboa, nos guste o no nos guste. Hay que respaldar el actuar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y esperemos que este estado de excepción, que es necesario, porque las condiciones se califican para aquello, sirva para algo y no solo sea un saludo a la bandera para decir que algo se está haciendo, pero a la final del día no se concreta nada. Yo creo que las medidas que se adopten deben ser las que realmente ayuden a superar este problema y no simplemente para una cadena nacional de 2 minutos que a la final del día no va a tener ningún tipo de repercusión alguna. Ahora, y le pregunto a usted como experto en temas constitucionales, usted leyó el decreto, revisó, porque aquí tenemos siempre el riesgo de que la Corte Constitucional tome partido y la Corte Constitucional pueda bajarse el decreto. Bueno, a mí no me gusta un poco lo que tiene que ver con el ámbito territorial del decreto de estado de excepción, porque existen cierto tipo de sectores donde no pasa absolutamente nada, como Galápagos, ¿ya? Eso eventualmente pueda ser evaluado por la Corte Constitucional. Pero yo creo que la Corte Constitucional tampoco puede mirar para otro lado y puede dejar de percibir lo que está ocurriendo en el país, porque muchas veces, porque la Corte Constitucional en algunos casos es bastante estricta, se ha tumbado algunos decretos de estado de excepción o ha disminuido la capacidad que tiene el decreto de estado de excepción. Y yo creo que, Milton, más allá de los estados de excepción, yo creo que aquí hay que dar un mensaje claro por parte del presidente de la República y que evidentemente existe el respaldo institucional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, porque lastimosamente el papel aguanta todo. Tú puedes movilizar a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sí, pero si tú no das el respaldo institucional, el respaldo como gobierno, más allá de que emitas cualquier decreto de estado de excepción,
no va a tener efecto alguno en la ciudadanía, efecto alguno para combatir estos actos terroristas de la delincuencia organizada y evidentemente no va a tener ningún tipo de resultado. Esperaría que la Corte Constitucional esté del lado de los ciudadanos, esté del lado de los ecuatorianos, porque si la Corte Constitucional se va a poner exquisita, ahí sí no vamos a tener herramientas para combatir de alguna forma lo que está pasando en el país. 8:30, estamos hablando con André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor de Benavides, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntarle su opinión respecto a un mensaje que publica su colega Lolo Miño y dice: el derecho internacional de los derechos humanos no solo permite, exige a la fuerza pública contrarrestar las acciones delincuenciales para proteger a los ciudadanos. La respuesta estatal debe ser correlativa a la intensidad de la agresión criminal. A mayor embate del AMPA, medidas más rigurosas, la desprotección o inacción o impunidad son actos contrarios a los derechos humanos. Situaciones de grave riesgo a la ciudadanía exigen en ocasiones la aplicación de fuerza letal para contrarrestar a la delincuencia. Y ante estos criminales, que no pueden ser neutralizados en medio de un enfrentamiento, es obvio que la policía puede y debe disparar. No hace falta consultas para saber esto, menciona Lolo Miño. ¿Cuál es su criterio al respecto y en relación a la jornada caótica que se vivió ayer en la noche? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, porque el papel aguanta todo y los tratados internacionales también, ¿sí? Y obviamente que una cosa es lo que puede decir la Constitución, lo que pueda decir la ley. Vea, aquí en Ecuador no tenemos problema de norma. Tenemos tratados internacionales que respaldan justamente el uso progresivo de la fuerza. Usted tiene la Constitución, tiene la ley, tiene una ley del uso progresivo de la fuerza. Pero si es que no existe Claro. voluntad política y los recursos económicos para apoyar a las fuerzas del orden, eso no sirve absolutamente para nada. Por eso es lo que yo decía. Vea, aquí tenemos todas las herramientas, aquí se han inventado todas las leyes de todos los colores, sabores y tamaños, para que ustedes elijan. Pero el problema aquí es que muchas veces eso queda en letra muerta. ¿Que tienen el respaldo legal? Sí, pero aquí necesitamos el respaldo institucional y Claro. político para que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se sientan respaldados y sepan que si mañana disparan en contra de un delincuente, no van a ser, en este caso, procesados en privación de libertad, que van a tener abogados que les van a defender y que no van a ser, en este caso, sentenciados porque han cumplido su deber constitucional y que obviamente no van a ser perseguidos y que se les va a brindar las seguridades para que no existan retaliaciones por parte de estos mismos grupos delincuenciales. Pero si eso no ocurre, por más tratado internacional que tú tengas y por más cacareado discurso de derechos humanos que puedas dar, a la final del día eso no sirve para nada. Y yo creo que el gobierno tiene una oportunidad importante, necesaria y urgente de dar ese mensaje. No Así es. mensajes de 2 minutos. El presidente de la República en este momento tiene que ponerse la banda presidencial y dar una cadena nacional. No estar con 2 minutos que parece más video de TikTok, que a la final del día eso no genera ningún mensaje importante para la ciudadanía. Hablemos de las preguntas enviadas ayer, las 9 preguntas nuevas del gobierno. Primero, ¿le parecen mejores que las anteriores? Por supuesto, cualquier cosa es mejor que las anteriores preguntas, Milton. Le prometo, Milton, que mis estudiantes de tercer semestre de derecho hacen mejores preguntas que eso. Y yo creo que el presidente de la República no se quiso quemar políticamente con determinada agrupación política en la Asamblea Nacional. Por mantener un acuerdo de gobernabilidad en el Parlamento, plantearon esas preguntas. ¿Ya? Ahora, ya se han presentado el día de ayer 9 preguntas adicionales, que ya me parece que tienen algo de condumio, ya son sustantivas. Y me parece que en los actuales momentos llegan en un momento bastante trascendental. Y quiero destacar 2 preguntas. La primera,
lo que tiene que ver con justicia especializada para policías y militares. Eso me parece interesante, porque no se pueden utilizar los mismos estándares para juzgar a personas ordinarias que a policías y militares. Y lo segundo, que el presidente de la República puede indultar a policías, militares y cuerpo de vigilancia penitenciaria, incluso antes de que exista una condena. ¿Por qué? Porque actualmente el indulto se lo puede utilizar cuando ya existe una sentencia condenatoria ejecutoriada y el personaje está cumpliendo sentencia. Con eso justamente estás dando un mensaje claro de respaldo institucional. Y en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, me parece también loable en lo que tiene que ver con la extradición, porque el peor pesadilla, el peor miedo que tienen este tipo de delincuentes es justamente que sean juzgados por jueces que no pueden ser cooptados. Porque aquí en el país, por más allá que en la consulta popular, en el primer paquete metiste que se van a endurecer las penas, vea, al delincuente no le preocupa que le endurezcan las penas. Al delincuente le preocupa qué juez, qué fiscal le tocó, porque sabe que lo pueden cooptar y ahí queda en impunidad. Pero cuando ya pasa lo otro, ahí sí se preocupa, porque sabe que ahí sí va a ser bien sancionado y bien juzgado, y que no va a estar en cárceles que más parecen hoteles y que inclusive viven con mejores comodidades que afuera. Entonces, obviamente que ese es un mensaje potente y claro, hay algunas preguntas que hay que analizarlo ya con criterios más técnicos, como tiene que ver, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la justicia especializada en materia constitucional, lo que tiene que ver la evaluación de las concesiones, licencias de concesión minera, entre otros. Pero al menos estas preguntas que hemos en este momento esbozado, me parece que son interesantes en los actuales momentos que está viviendo el país. Ahora, el presidente Noboa debería retirar las 11 preguntas anteriores. ¿Lo podría legalmente hacer o esperaría que le aprueben alguna de esas preguntas para que se sumen a las que la Corte eventualmente pueda aprobar del paquete 2? Hay una posición jurídica equivocada de ciertos actores políticos que dicen que una vez que tiene dictamen de las 11 preguntas, el presidente está obligado a presentar y convocar la consulta popular. Eso es un error. Y recordemos un ejemplo de qué se puede hacer, porque cuando Lazo presenta su consulta popular, él lo hizo a través de dos paquetes, ¿ya? Y después unificó los dos paquetes en una sola consulta popular. Desde el punto de vista jurídico, el presidente no está obligado a presentar las 11 preguntas. Supongamos que ya tiene dictamen y el presidente solo presenta 5 preguntas, porque las otras preguntas ya son inoficiosas o ya se complementan con el segundo paquete. Entonces aquí claramente el presidente podría escoger de este menú de preguntas justamente cuáles van a ser objeto de la consulta popular una vez que ya vaya la papeleta. Y obviamente que ahora ya no estamos solo frente a en una consulta popular plebiscitaria, como se lo hizo en el primer paquete, sino que ahora ya estamos ante un referéndum porque ya va a haber cambios constitucionales. Entran directos, André, entran directos esos cambios, esas enmiendas a la Constitución, porque aquí hay una diferencia fundamental, aparte de lo que preguntes. En el paquete uno, tú estás pidiéndole un apoyo, digamos, moral a la ciudadanía para presentar un proyecto a la Asamblea, para que la Asamblea te apruebe en 60 días. Aquí estás pidiéndole un apoyo para enmendar la Constitución. En este caso sí existe una diferencia, porque recordemos que en el primer paquete, que era cualquier cosa, tú estabas pidiendo la votación para que a ti te obliguen a presentar un proyecto de ley y después esperar 60 días a ver si es que la Asamblea Nacional le da la gana de aprobar lo que tú presentaste. En cambio, cuando ya estamos hablando de un referéndum que suponga la modificación constitucional, los efectos son de carácter inmediato. El momento que se aprueba por parte de la ciudadanía y eso es publicado en el registro oficial, usted ya tiene la posibilidad de aplicar esa disposición de manera inmediata. Seguramente va a haber cierto tipo de preguntas que van a requerir otro tipo de actuaciones del Estado, como por ejemplo, si usted va a crear jueces especializados en materia policial y militar,
Obviamente que de la noche a la mañana no vas a crear los juzgados y vas a tener los jueces. Vas a tener que hacer un concurso, vas a tener el espacio físico para poder juzgar y sentenciar. Pero obviamente hay cierto tipo de preguntas que sí pueden ser de aplicación inmediata. 8:40, estamos hablando con André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor Benavides, hay una pregunta sobre este establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, dice, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. Esto requeriría, si es que es aprobada esta pregunta, alguna acción especial del Estado, de la judicatura. ¿Cómo se debería proceder si es que se acepta esta pregunta? A ver, esta pregunta tiene varios efectos colaterales para poder materializar. Porque actualmente la Constitución te dice que todos los jueces son jueces constitucionales. Y eso es justamente lo que ha abierto esta puerta para que se dé la feria de las acciones de protección, la feria de las medidas cautelares, la feria de los habeas corpus. Pero aquí lo que se está haciendo es creando una justicia especializada en materia constitucional. ¿Qué es lo que debería pasar para poder implementar aquello? Primero, una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Eso es necesario. Después tú tienes que también reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. Y finalmente, lo más importante, tienes que crear los jueces especializados Claro. en esa materia y llamar a un concurso de méritos y oposición para llenar esas vacantes. O lo que podría pasar es que del actual número de jueces saques un sector para que se dediquen a materia constitucional, pero ahí tú tienes un problema. Y el problema es que, supongamos, en Quito, tú tienes jueces de lo civil, de lo laboral, de tránsito, y de ahí tomas 3 jueces para que sean constitucionales porque han hecho una maestría en constitucional, supongamos. En cambio, ahí tú estás generando mayor carga procesal a esos jueces porque has perdido Claro. jueces de esa materia. Entonces, obviamente que aquí dependerá de la asignación de recursos, los espacios físicos y evidentemente de la especialización y formación que se le dé a esos jueces. Me parece una medida interesante, me parece una medida oportuna. ¿Que va a suponer la erogación de recursos? Sí, pero con eso de alguna forma se puede evitar esta feria de las garantías jurisdiccionales, porque si no, mañana el juez de niñez te trata temas tan complejos de materia constitucional y se inventan el derecho. Y no lo digo por los últimos casos, lo digo por experiencia propia, porque de mi experiencia hay un derecho en el complejo judicial norte y hay otro derecho en el complejo judicial sur. Hay diferentes constituciones. Y entonces con una justicia especializada al menos ya se van a unificar criterios y que no se preste este tipo de discrecionalidades. André Benavides, muchas gracias por darnos tu criterio sobre lo que está ocurriendo en el país y esperemos que primero la paz, después de la paz, cualquier reforma que venga, cualquier consulta popular. Sin paz no podemos ni siquiera pensar en ir a las urnas. Gracias, André. Un abrazo. Así es. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos.